Bueno, buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Fátima y les voy a dar el tema de espectro autista. Bueno, es importante conocer la definición. La definición de la guía de práctica clínica nos dice que los trastornos del espectro autista se van a definir por la presencia en alteraciones en la interacción social, en la comunicación, una importante restricción en el repertorio de intereses, así como actividades y conductas y pues en la comunicación. Bueno, la etimología de la palabra autismo procede del prefijo griego autos, que significa uno mismo, y el sufijo ismos, que forma sustantivos abstractos que denotan cierto tipo de tendencia, lo que quiere decir que significa internarse en uno mismo o se aíslan del mundo externo. Es importante conocer la historia, pues porque el conocer la historia nos hace que no volvamos a repetir como los mismos errores, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la historia, en 1908, Eugène Bleuler utilizó esta denominación para describir a un paciente esquizofrénico que se aisló en su propio mundo. La denominación que anteriormente les dije, que se aíslan del mundo externo. Después, en 1943, Kanner describió el cuadro clínico del autismo con observaciones sobre 8 niños y 3 niñas que tenían en común ciertas características. Las características que tenían eran incapacidad para establecer relaciones, alteraciones en el lenguaje, sobre todo como vehículo de comunicación social. Bueno, si bien en 8 de los que participaron en este estudio, el nivel formal del lenguaje era normal o solo tenía un ligero retraso, también había insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, aparición en ocasiones de habilidades especiales, había un buen potencial cognitivo, pero limitado solamente en sus centros de interés, tenían un aspecto físico normal y fisonomía inteligente, y aparecían los primeros síntomas desde el nacimiento. Después, en 1944, que fue casi pues, un año después, Asperger describió en su serie Niños muy capaces debido a estas capacidades y conductas diferentes respecto al resto de la población. Entonces llevaron a la par la investigación Kanner y Asperger, pero cada uno por su lado, o sea, no conocían uno la del otro. Fue hasta 1952 que en el DSM-1 se incluyó en esta entidad nosográfica a los niños con características descritas para el autismo y eran diagnosticados como reacción esquizofrénica de tipo infantil, es decir, que el autismo en un inicio era conocido como parte de la esquizofrenia, o sea, parte del trastorno de esquizofrenia y no como una entidad distinta, o sea, como autismo. Fue para 1968 que en el DSM-2 pues tampoco se contempló el autismo, sino ahora era una característica propia de la esquizofrenia infantil. O sea, antes tenía como un diagnóstico y ahora era una característica propia de la esquizofrenia. Después, en 1980, en el DSM-3 se incorporó el autismo como una categoría diagnóstica, al contemplarse como una entidad única denominada autismo infantil, o sea que fue hasta el DSM-3 que ya se contempló pues como un nuevo diagnóstico. Y en el DSM-3R, que fue en 1987, hubo una modificación, no solo en los criterios, sino también en la denominación, y se sustituyó autismo infantil por trastorno autista. Y finalmente fue, bueno, en el 2000, en el DSM-4TR, que es como otra modificación, se definieron 5 categorías de autismo, y ya, hasta el 2013, en el DSM-5 se incorporó la palabra espectro y se cambió el diagnóstico por espectro autista. Esto encaja muy bien con los nuevos modelos genéticos que contemplan interacciones poligenéticas de baja y alta magnitud de efecto. Y bueno, con espectro, yo puse esta definición porque es como que la que yo entendí más. Un espectro es una condición que no se limita a un conjunto específico de valores, sino que puede variar sin pasos a través de un continuo. Es decir, que pues en el espectro se incluyen lo que antes eran las categorías, ahora se van a incluir todas. Ya no se va a decir que es autismo Asperger o es Kanner, ahora solamente es espectro autista. Y bueno, en las categorías diagnósticas, que ya había mencionado, que
que estaban en el DSM-4 eran trastorno autista, autismo infantil o síndrome de Kanner, luego el trastorno de Asperger o síndrome de Asperger, trastorno de Rett o síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es importante mencionar que en el DSM-5 se eliminaron el trastorno de Rett o síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller, y solamente quedan trastorno autista, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, pero ya solamente el diagnóstico es espectro autista. Y bueno, esto fue lo que ya mencioné, que deben recibir el diagnóstico de trastorno de espectro autista, y aquellos individuos que presenten déficits importantes en la comunicación social, pero no cumplen con el resto de los criterios, serán incluidos en otra categoría denominada trastorno de la comunicación social, porque antes pues era muy importante esta área de la comunicación social, y en este queda como, bueno, ahorita ya lo vamos a ver en los criterios diagnósticos, pero en este ya quedó como aparte. O sea, ya no es de lo principal que se evalúa para el diagnóstico. Y bueno, ¿qué factores de riesgos tiene el trastorno del espectro autista? Es de origen multifactorial, sin embargo, los factores genéticos van a constituir un factor muy importante. Y bueno, los antecedentes familiares de presencia de TEA en hermanos, edades avanzadas en los padres, exposición a tóxicos durante la gestación como fármacos, infecciones perinatales, prematurez, peso bajo, enfermedades metabólicas de la madre y del niño, y una ingesta. Bueno, las últimas investigaciones hablan de que se puede deber a una ingesta reducida en folatos durante el embarazo. Es importante mencionar que las vacunas no están asociadas al autismo acorde con los metaanálisis actuales, porque durante mucho tiempo se ha tenido este mito de que las vacunas, sobre todo la triple viral, generaban pues autismo, y esto es hasta el momento, con todas las investigaciones, falso. Y bueno, los criterios diagnósticos. En los criterios diagnósticos tenemos deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente actualmente o por los antecedentes. Y bueno, aquí dice que los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos. Eso quiere decir pues que solamente nos ilustran, pero no es exactamente como lo que tenemos que encontrar. Y bueno, las deficiencias, uno es las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Esto, por ejemplo, es desde un acercamiento social anormal hasta que fracasen en la conversación normal en ambos sentidos con otra persona. Pasan por la disminución de intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso de iniciar o responder interacciones sociales. O sea, puede haber una leve hasta un grave, una grave deficiencia en la que no haya pues nada de interacción social. Después están las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Y bueno, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada hasta que no exista esta comunicación verbal y no verbal, ya sea con el contacto visual, con el lenguaje corporal, deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta de total expresión facial y comunicación no verbal. Esto lo voy a tocar más adelante, pero aquí es muy importante porque es una de las actividades que nosotros vamos a hacer, o de nuestras intervenciones, el cómo nos vamos a relacionar con ellos, el cómo les tenemos que mostrar confianza. Entonces, todo nuestro semblante pues tiene que mostrar confianza para que ellos pues la perciban y podamos tener una buena comunicación, precisamente por estas deficiencias. También va a haber deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Y bueno, va a variar desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o hacer amigos, hasta la ausencia de intereses por otras personas. Y pues como se menciona, se tiene que especificar la gravedad actual, que igual hay un desglose para clasificarlo como leve, moderado y grave. Y bueno, en el punto B tenemos patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos. Para recapitular un poco, el primero es de esta interacción social o comunicación, y este segundo es de patrones repetitivos y restrictivos de comportamiento, intereses o actividades,
y se tiene que manifestar en 2 o más de los siguientes puntos. El primero, movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. En este vamos a encontrar las estereotipias, que alineen sus juguetes, el cambio de lugar de los objetos, es decir, que siempre quieran que un objeto se mantenga en un lugar, la ecolalia, que es el repetir lo que la persona que está al lado dice en forma de eco, y las frases idiosincráticas, que las frases idiosincráticas son son frases congruentes, pero por ejemplo es como decirle a las personas por números, ¿no? 1, 2, tú eres 1, tú eres 2, o sea, eso son las frases idiosincráticas. También la insistencia en la monotonía excesiva, inflexible de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Ellos van a presentar una gran angustia cuando estos patrones se vean alterados y tienen dificultad para las transiciones, tienen pensamientos muy rígidos, incluso rituales de saludo y, por ejemplo, también necesidad de tomar el mismo camino todos los días. Entonces esto puede generar angustia o incluso ansiedad si no se hace de la forma en la que habitualmente lo hacen. Igualmente hay intereses muy restringidos y fijos que son normales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Hay un fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Y finalmente la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Igual es importante que esto se agregó, antes era un punto aparte y hasta el DSM-5 se agregó como un punto de patrones restrictivos, que es la hiper o hiporreactividad de estímulos sensoriales o intereses no habituales por aspectos sensoriales del entorno, ya sea indiferencia aparente al dolor o temperatura, una respuesta adversa a sonidos o texturas, que esto igual creo que supongo que todos lo hemos visto, o sea que por ejemplo con algunos, incluso en internet encontramos esta imagen donde el niño se está tapando, ¿no? O sea que hay sonidos que le son, a los que es hipersensible, igualmente a las texturas en cuanto a alimentos, en el olfateo, la palpación excesiva de ciertos objetos, y también puede haber como una fascinación visual por las luces o el movimiento. Y dentro del diagnóstico del TEA, las características clínicas individuales se van a registrar a través del uso de especificadores. Vamos a poner si tiene con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, y asociado a una afección médica genética o ambiental adquirida conocida, asociado a otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento, y si hay o no catatonia. Y en el tratamiento, las estrategias de intervención que han demostrado tener una mayor efectividad para el manejo van a estar enfocadas a mejorar las áreas de comunicación, de interacción social y de conducta. Vamos a tener psicoterapia, que es una terapia intensiva una terapia intensiva de comportamiento. En la psicoterapia les van a ayudar como a mejorar todos estos comportamientos. Una terapia específica para el lenguaje en caso de que haya un déficit en el lenguaje, terapia ocupacional y terapia de integración sensorial. De hecho, en la terapia de integración sensorial entra toda esta parte de ¿cómo se llama? Es cuando desde muy pequeños los llevan como a hacer ciertas actividades, que de hecho, estimulación temprana, que de hecho no solamente sirve para el autismo, pero es muy importante y les ayuda mucho. Igualmente el área de fisioterapia pues está como, yo hace poco lo supe, que ellos tienen como una gran participación en esta parte de la estimulación temprana, en los niños en las personas con trastorno del espectro autista. En el tratamiento farmacológico les copié tal cual el cuadro de la guía de práctica clínica. No sé si se ve bien, ahora no lo veo bien. Pero para la agresión e irritabilidad, de primera línea es risperidona y haloperidol, y si no hay respuesta es divalproato de sodio. La verdad yo no había escuchado el divalproato de sodio, hasta ahora es un anticonvulsivante y funciona pues como estabilizador del estado de ánimo. Y hay también una inatención, hiperactividad e impulsividad, entonces para esto se va a ocupar risperidona, y si no funciona, entonces se tiene que valorar el uso de atomoxetina y aripiprazol. En el insomnio,
que es muy frecuente. Debemos primero mejorar la higiene del sueño. Si no funciona mejorar la higiene del sueño, entonces se puede incluir melatonina. Y bueno, para las estereotipias se puede, como ya lo mencioné, risperidona y haloperidol, y si no, divalproato de sodio o fluoxetina. Igual, bueno, debemos ver qué complicaciones hay, ¿no? En los síntomas de tipo internalizante, es decir, como lo que ellos sienten, va a disminuir el estado de ánimo, como la disminución del estado de ánimo, la ansiedad, los miedos, las somatizaciones, las fobias y la inseguridad van a ser prominentes dentro del espectro autista, y esto puede exacerbar los síntomas nucleares del desorden, es decir, como esta parte en cuanto a la comunicación, en cuanto a estos intereses que tienen como muy restrictivos o repetitivos. Entonces, por ejemplo, para evitar la ansiedad, lo que ya había mencionado de que tener como un camino diario o tener un ritual, evitan la ansiedad evitando que esto cambie, ¿no? Si esto cambia, pues se va a complicar el cuadro, y pues sobre todo en la edad adulta puede haber desempleo, abandono y pues lo más importante, que es falta de autonomía. Y bueno, en un diagnóstico también debido a la falta de autonomía, pues puede haber un diagnóstico tardío de enfermedades crónico-degenerativas, y entonces a causa de un diagnóstico tardío pues va a haber un tratamiento tardío y pues muchas más complicaciones de las mismas enfermedades crónico-degenerativas. Y súper importante que pues debido a la inestabilidad emocional y la dificultad para identificar su sintomatología depresiva, esto los puede llevar al suicidio. Y bueno, ¿qué diagnósticos de enfermería tenemos? Hay muchísimos diagnósticos, estos son como los más importantes, que sería el deterioro en la interacción social, aislamiento social, que haya un mantenimiento ineficaz de la salud, una baja autoestima crónica o riesgo de baja autoestima crónica, así como una baja autoestima situacional o un riesgo de baja autoestima situacional, un control de impulsos ineficaz, ansiedad, riesgo de violencia autodirigida o riesgo de violencia dirigida a otros o heterodirigida, insomnio. Y nosotros, las intervenciones que podemos realizar, como ya lo mencioné, primero es establecer una relación de confianza con el niño. Nuestros gestos, el volumen, el tono de voz van a ser elementos que pueden influenciar, dado que la comunicación verbal les transmite pues mucha información sobre la persona. Igualmente vamos a apoyar e informar a la familia. Podemos incluir la terapia de juegos, musicoterapia y bueno, en algunos casos la terapia asistida con animales, ¿no? Que en este caso pues ahí vemos la equinoterapia. Y bueno, ya como dato curioso, yo encontré que se han hecho estudios que mencionan que la fisonomía de las personas con autismo es similar. Entonces, en el 2011 se hizo un estudio en el que una máquina pues analizaba todos los, fueron me parece que 250 personas blancas. Es importante decir que eran personas blancas porque los rasgos con las personas negras son diferentes. Entonces en las personas pues de color, bueno, en las personas negras no se observó lo que se observó con las personas blancas, que era que tenían pues rasgos muy, muy similares todas las personas con autismo. Esto no se puede ver como a simple vista, se tiene que meter como la foto a un escáner y entonces es el que lo demuestra y parece que es un 95% confiable. Supongo que hacen falta muchos más estudios, pero pues está muy interesante. Y pues ya, hay dudas. Ya, estas son mis referencias.